La devoción eucarística en la Alta Edad Media. La interacción entre la clarificación doctrinal y la devoción popular en el periodo medieval condujo a un mayor sentido de la presencia real de Cristo en la liturgia de la misa. Arrodillarse durante la plegaria eucarística se hizo cada vez más común entre los laicos a partir del siglo IX, comenzando en Francia, posiblemente como reacción a la negación albigense de la presencia real encarnada y sacramental. Los sacerdotes comenzaron a elevar la hostia consagrada para la adoración de los fieles, después de pronunciar sobre ellas las palabras de Cristo. Esta práctica fue confirmada por el obispo de París, Odo de Sully, 1208, y a lo largo del siglo XIII se introdujo también la elevación del cáliz consagrado. Las elevaciones podían ir acompañadas de una vela especial, del toque de una campana, o incluso del tañido de las campanas de la iglesia. San Francisco de Asís promovió con entusiasmo estas nuevas formas de devoción eucarística y animó encarecidamente a los fieles laicos a arrodillarse en la elevación de las especies consagradas en la misa y cuando el Santísimo Sacramento era llevado en procesión. Las fuentes de los siglos IV y V indican que en esa época la recepción de la comunión por parte de los laicos ya era menos frecuente que en épocas anteriores. Algunos obispos carolingios animaron a los fieles a recibir el sacramento con más frecuencia, pero estos esfuerzos tuvieron poco éxito aparente, y la legislación eclesiástica siguió en gran medida la pauta establecida por el Concilio de Agde en el sur de Francia, celebrado en el año 506, que obligaba a la comunión general 3 veces al año, en Navidad, Pascua y Pentecostés. La fe viva del pueblo en la presencia de Cristo en las especies eucarísticas y el sentido de su propia condición de pecadores hacían que la comunión se recibiera en raras ocasiones. El Cuarto Concilio de Letrán, en 1215, incluso vio la necesidad de legislar que los fieles debían recibir el sacramento al menos una vez al año, en el tiempo de Pascua, in Pasca. Para entonces, el cáliz ya no se entregaba a los laicos en el momento de la comunión, en la mayoría de las iglesias, y desde el siglo VIII o IX se había impuesto el uso de una fina oblea de pan ácimo hecha de agua y trigo. A partir del siglo XI comenzó a extenderse la costumbre de usar hostias, que habían sido consagradas en otras misas. Hasta entonces, esta práctica se limitaba a la misa de presantificados del Viernes Santo, cuando se distribuía el sacramento que había sido confeccionado el Jueves Santo. Si en una misa sobraban hostias consagradas, normalmente las consumía el sacerdote. La administración de la Sagrada Comunión fuera de la misa se atestigua por primera vez en el siglo XII. Hasta el siglo XVI, esto parecía ocurrir solo en Pascua y otras fiestas importantes, cuando había muchos comulgantes, y el sacramento se distribuía apenas terminada la misa, para mantener la unión con el sacrificio que se había celebrado. Reserva de la Eucaristía. La reserva de la Eucaristía para ponerla a disposición de los enfermos y moribundos tiene sus raíces en la antigüedad cristiana. El conditorium que se menciona en el Ordo Romanus Primus se refiere probablemente a un armario o cofre que se guardaba en la sacristía, una costumbre que se mantuvo en el norte de Italia, incluido Milán, hasta el siglo XVI. En la época altomedieval, esta costumbre se estableció para guardar las hostias consagradas en las iglesias, para protegerlas de la profanación y evitar prácticas supersticiosas, y hay atestiguados varios lugares y formas de reserva. El ordinal del misal dominico de 1256 y las ordinaciones ceremoniales de los frailes agustinos de 1290 estipulan que el sacramento debe reservarse en el altar mayor, altare maius. La fuente común de la práctica de estos órdenes, aparentemente no hay ninguna indicación, igualmente precisa, en los documentos franciscanos contemporáneos. Puede ser la capilla papal, donde el sacramento se guardaba habitualmente,
aunque con excepciones, en el altar mayor. Desde finales del siglo XIII, la palabra tabernaculum, tabernáculo o tienda, se empleaba para indicar el receptáculo del Santísimo Sacramento. Las asociaciones bíblicas que posee el término son significativas, ya que la tienda del encuentro era la presencia de Dios entre el pueblo de Israel durante su travesía en el desierto. El prólogo del Evangelio de San Juan afirma que el Verbo Divino se hizo carne y habitó, literalmente, montó su tienda entre nosotros. Juan 1,14. En el Apocalipsis se evoca la Jerusalén celestial con las palabras: He aquí que la morada de Dios está con los hombres, que en la Vulgata se dice: Ecce tabernaculum Dei, cum hominibus. Apocalipsis 21:3. Corpus Christi. La veneración medieval de la Eucaristía alcanzó su punto culminante con la introducción de la fiesta del Corpus Christi y las formas de devoción popular asociadas a ella: procesión, exposición y bendición del Santísimo Sacramento. Los orígenes más próximos del Corpus Christi están relacionados con las visiones de Santa Juliana, 1258, una laica consagrada que servía en una leprosería dependiente del convento premostratense de Mont-Cornillon, cerca de Lieja. La idea de una nueva fiesta litúrgica dedicada a la Eucaristía tuvo un amplio eco. Fue promovida especialmente por los dominicos y su observancia se extendió por los Países Bajos y Alemania. Jacques Pantaleón, arcediano de Campins, en la diócesis de Lieja y gran partidario de Juliana, se convirtió en papa como Urbano IV, 1261-1264, y en su bula Transiturus de 1264 decretó la celebración del Corpus Christi para toda la Iglesia el jueves siguiente al Domingo de la Trinidad. La fecha fue elegida para conectar la nueva fiesta con el Jueves Santo, cuando se conmemora la institución de la Eucaristía, y era de hecho el primer jueves disponible tras la conclusión del tiempo de Pascua. Investigaciones recientes han confirmado la tradicional autoría de Santo Tomás de Aquino de la misa y el oficio del Corpus Christi. Urbano IV murió poco después de promulgar Transiturus, y sus sucesores inmediatos parecían tener poco interés en la nueva fiesta. No obstante, su celebración se extendió por toda la Iglesia occidental, gracias a las iniciativas de los obispos locales y las órdenes religiosas, y en el norte de Europa se asoció especialmente a las procesiones del Santísimo. La primera procesión del Corpus Christi está atestiguada en Colonia entre 1265 y 1277. En esta primera etapa, la hostia consagrada se llevaba en una píxide cerrada, pero pronto se utilizó una custodia u ostensorio, del latín ostendere, que significa mostrar, con un marco de cristal que exponía el sacramento para la adoración del pueblo. La observancia universal de la fiesta fue renovada por el Papa de Aviñón, Juan XXII, 1316-1334, en 1317, cuando promulgó la colección de derecho canónico autorizada por su predecesor Clemente V, 1305-1314, y conocida como las Constituciones Clementinas, Constituciones Clementine. El impacto de la nueva fiesta en la sociedad medieval posterior es difícil de sobreestimar. El aclamado estudio de Miri Rubins ofrece un relato muy vivo de cómo el Corpus Christi se convirtió en el símbolo central de una cultura que fue universalmente compartida en la cristiandad occidental hasta la Reforma protestante.